vamos a ver la derivada. Vamos a deducir la forma general de obtener la derivada de una función. Para eso voy a explicar qué significa. Supongamos que tenemos una función como esta, la gráfica de una función como la que está en rojo, y queremos determinar la pendiente de la recta tangente a la curva en algún punto, por ejemplo en x0. ¿Qué significa la recta tangente? Pues la recta que pasa sin cortar a la curva que pasa por ese punto, es decir, la sesga. Eso es lo que queremos determinar, o más bien queremos determinar su pendiente. ¿Qué información nos da la pendiente o la derivada de esta recta? Lo que nos da como información es qué tan rápido la curva crece o qué tan rápido está creciendo en ese punto. Por ejemplo, si la tomáramos aquí, la recta sería una recta horizontal. Una recta horizontal no crece, se mantiene horizontal. Entonces quiere decir que ahí no hay crecimiento. En cambio, si la tomamos en este punto, hay un crecimiento grande porque la recta tiene una pendiente grande. Pero si la tomamos en este punto cercano al punto máximo, ¿cómo sería? Pues sería una recta un poco más acostada. Eso quiere decir que tiene menor crecimiento. Entonces, básicamente la derivada o la pendiente lo que nos da es la velocidad con la que la función está creciendo o está cambiando. Ese es uno de los conceptos más importantes que se obtienen en el cálculo diferencial. Bueno, vamos a obtener esa tangente. Vean, tengo este punto que es donde queremos determinar la recta tangente. Entonces trazo una recta que pasa por él y pasa por otro punto de la curva. Esta recta no es tangente, es una recta secante, de hecho, corta la curva en dos puntos. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en la x que corresponde a la intersección de la recta y la curva y la vamos a ir acercando cada vez más a x0. ¿Qué vamos a obtener con esto? Pues vamos a obtener lo siguiente. Supongamos que la acercamos un poquito, entonces tendríamos esta recta. Esta nueva recta, si se fijan, sigue pasando por x0, pero el valor de x ha cambiado. Lo acerqué. Y esta recta se parece un poco más a lo que queremos. Quiere decir que si acercamos un poco más y más y más a x, la recta que vamos a obtener se va a parecer cada vez más a la recta tangente que nos interesa. Entonces, pues vamos a obtener esa recta tangente. Para eso vamos a utilizar un concepto de geometría analítica que es el de la pendiente o el de la recta. Vean, lo que queremos es obtener la tangente de teta. Teta se refiere al ángulo que forma nuestra recta con el eje X. Ese es un concepto que, que se maneja en la geometría analítica y nos determina la recta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula esa tangente? Pues es simplemente cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y el cateto opuesto qué medida tiene? Pues es simplemente la diferencia entre f de x y f de x0. Es decir, f de x menos f de x0. Y el cateto adyacente tiene medida x menos x0. Entonces es x menos x0 para este cateto. Entonces nuestra tangente sería f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que x se encuentre cada vez más cerca de x0. Eso lo hacemos a través de un límite, es decir, ponemos límite de cuando x se acerca a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Cuando obtenemos el límite, lo que estamos haciendo es básicamente acercar esta x a x0 y hacer que nuestra recta, la que estamos obteniendo, se parezca cada vez más a la recta tangente, que es la recta de interés. Y entonces estaríamos obteniendo la tangente, que en este caso se interpretará como la derivada de la función. Así que esta expresión que tenemos aquí se conoce básicamente como la derivada de f de x respecto a x. Y ese es uno de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial. Bueno,
Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que vamos a aplicar nuestra fórmula. Vamos a calcular la derivada de x cuadrada. Seguramente recuerdan de su curso de cálculo diferencial que la derivada de x a la n es igual a n veces x a la n menos 1. Si utilizamos la fórmula, aquí obtendríamos que la derivada es 2x. Pues vamos a ver que obtenemos el mismo resultado utilizando nuestra definición. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aplicarla. La derivada de f de x respecto a x la vamos a calcular con el límite. Límite de cuando x tiende a x0 de f de x, pero f de x es x cuadrada y f de x0 sería entonces x0 elevado al cuadrado, todo dividido entre x menos x0. Y esto es igual al límite de cuando x tiende a x0 de esta expresión, pero recuerden que esta es una diferencia de cuadrados, así que la podemos factorizar como producto de binomios conjugados. Entonces tendremos x menos x0 por x más x0 dividido por x menos x0. En este caso podemos cancelar x menos x0 que está en el numerador con el que está en el denominador. Y lo que obtenemos es límite de cuando x tiende a x0 de x más x0. Si recuerdan cómo se calculan los límites, pues lo único que hay que hacer es sustituir x0 por x y obtenemos x0 más x0. Y esto es 2 veces x0. Ahora, ¿cómo es que esto es el mismo resultado que se obtendría con la fórmula? Puesto que no dije cuánto vale x0, x0 puede ser arbitraria. Y entonces de forma general resulta que la derivada de de f de x respecto a x cuando f de x es x cuadrada respecto a x es igual a 2x. Es exactamente el mismo resultado. Todas las derivadas que conocen de tablas o todos los ejercicios que han realizado de derivadas los pueden hacer mediante este método. Sin embargo, este método más bien lo que nos permite es obtener las fórmulas y simplificar el proceso. Así que ya no tenemos que utilizar el binomio de Newton, perdón, el cociente de Newton para calcular las derivadas. Es mejor usar las fórmulas. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la diferencial, que es una aplicación de la derivada. ¿Qué es la diferencial? Pues es simplemente la variación que hay en la función. Imagínense que tenemos un punto fijo x y nos trasladamos en una cantidad x0. Es decir, hemos dado un paso de tamaño x0. La diferencia entre estos dos puntos es simplemente x0. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la variación en y? O sea, ¿en cuánto cambia f o en cuánto cambia y? A eso es a lo que le llamamos diferencial. Recuerden que la derivada la hemos definido como, o la hemos escrito como la derivada de f de x respecto a x. Y entonces en base a esto podemos hacer lo siguiente. Si queremos determinar la diferencial, es decir, la variación de la función f, lo que hacemos es escribir diferencial de f de x es igual a simplemente la derivada de f de x respecto a x por el diferencial de x, que en otras palabras o en otra notación sería lo siguiente. La diferencial de f de x es igual a la derivada de f de x escrita de esta forma por la diferencial de x. Un ejemplo sería el siguiente. Supongamos que f de x es igual a x cúbica y queremos obtener su diferencial. Entonces, el diferencial sería simplemente aplicar esta formulita. Sería diferencial de f de x es igual a su derivada, pero su derivada es 3x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Y eso sería simplemente la aplicación del diferencial. Es decir, si hacemos una variación pequeñita en x, obtenemos esta pequeña variación en y o en f de x.
En los videos que les he dejado anteriormente, en el que quiere determinar, o más bien se determina, por ejemplo, la raíz cuadrada de 17 o alguna otra aproximación, es simplemente la aplicación de estos conceptos. Así que una vez que han visto este video, estoy seguro que pueden determinar las derivadas o bueno, resolver los problemas que les he dejado. Si tienen alguna otra duda, por favor háganmelo saber. No tiene que ser un problema, siempre hay que buscar soluciones a todo. Saludos.